Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Iglesia, ¿qué pasó en el pasado? Con tu vida, ¿qué hizo Jesucristo? Nos justificó. Espero que esa palabrita pueda estar rondando tu mente, tu corazón. Y si todavía no la entiendes, sería bueno que vayas a tu casa, busques la forma de entender que estás justificado. Pero después que tú eres justificado, ¿cuál es el siguiente paso, Jefferson? Presente continuo. Santificado. Qué lindo. Qué lindo escuchar que hay gente que me está siguiendo, que está siguiendo la palabra, que está siguiendo con atención, que no quiere perderse en ninguno de estos capítulos porque son importantes para mi vida. Son perlas. Son perlas que Dios te da para que puedas tener o guardarla. Y cuando estás en problemas, en tribulaciones, saca las perlas y míralas, obsérvalas, recréate, cree. Pero está en el pasado justificados, en el presente estamos siendo santificados. ¿Y qué pasará en el futuro, hermanos? Un día dejaremos de luchar con el pecado. Un día esta naturaleza pecaminosa que me lleva a la corrupción del pecado, que me lleva a desagradarle a mi Dios, un día será desatada mi cuerpo, porque mi cuerpo donde mora la naturaleza pecaminosa carnal será desatado, será echado, será quitado y será mi cuerpo glorificado a la misma imagen de mi Señor Jesucristo, donde podré caminar en el cielo, en las calles de oro, contemplando a mi Salvador, pero ya no con pecado, redimido totalmente. Por eso es que Dios en su palabra nos enseña que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él conoce todo. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Por eso puedo estar seguro. Porque el Padre me llamó, me escogió, el Hijo vino, me salvó y el Espíritu Santo me está santificando y me va a llevar al cielo un día. Todo lo hizo Dios para que tú tengas seguridad plena, certeza aquí en la tierra. Es triste escuchar a muchas personas cristianas que les preguntas, y si mueres, ¿a dónde vas? No sé, solo Dios sabe, dicen. Solo Dios sabe. ¿Y tú no sabes? ¿Sabes por qué no sabes? Porque no conoces el Dios de la Biblia. No conoces lo que Él ha revelado para ti. Ahora esta mañana, capítulo 8, comienza este capítulo y este capítulo tiene que ver, la enseñanza de Pablo es para aquellos que ya han sido justificados. Fíjate en el capítulo 5, versículo 1, Pablo está tratando en el capítulo 1, 2 y 3 acerca del pecado. Y Pablo nos enseña que aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos que reciben a Jesucristo, aquellos que entienden que Él murió, fue sepultado y resucitó, mira lo que Pablo escribe en el 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la palabrita justificados. Justos, declarado justo. No hay nada más hermoso que saber que delante de Dios yo puedo estar justo por Jesucristo. No por lo que yo hago o dejo de hacer, es por Jesús que yo soy justificado. Ahora mira cómo empieza el capítulo 8, versículo 1. Mira cómo empieza.
Esta es una perla que el Señor pone aquí para ti esta mañana, para mí esta mañana. Dice, ahora pues, ahora mismo, no mañana, no en el futuro, ahora mismo. Si estás justificado, mira lo que dice Pablo. Ahora mismo ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ninguna condenación. Justificado, no condenado. ¡Wow! ¡Qué privilegio conocer esto! ¿Sabes? A través de la historia, muchos hombres, muchas mujeres han querido entender cómo es esto, cómo puedo yo, pecador, estar bien con Dios, cómo puedo acercarme a Dios, cómo puedo yo estar seguro de que si muero voy a ir a Dios, al Creador, al que me hizo, cómo puedo regresar al Creador que me hizo. Y un día, 1517, un hombre llamado Martín Lutero entendió que no es por obras, que es por fe en Jesucristo que puedes estar justificado y sin condenación. Y entonces él saltó y gritó y dijo, gracias Señor, porque ahora soy libre. Y empezó la reforma. Empezó el movimiento de la reforma. ¿Qué significa la reforma? Significa que hubo un hombre que creyó a Dios y entonces comenzó a vivir en libertad porque entendió que su condición de pecador a santo, de condenado a justificado, había sido arreglado en la cruz del Calvario. Y entonces Martín Lutero comenzó a proclamar esta verdad y no le gustó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo, no, cuidado. ¿Cómo vas a decir que la salvación es solo por fe y no por obras? La gente se va a descarriar. La gente va a seguir viviendo como quiere, porque si ya es justificado, si ya no es condenado, va a decir, entonces yo sigo viviendo como yo quiero. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6? Mira, capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Versículo 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Cómo vas a persistir en el pecado por el cual Jesucristo murió por ti? ¿Cómo podemos persistir y seguir insistiendo en pecados que Él ya pagó? Entonces Pablo dice, no. Cuando hablas de la justificación, cuando hablas de la condenación, no es para que sigas pecando. Significa para que comiences el proceso de la santificación. Y Romanos capítulo 8 es el canto de victoria del cristiano viviendo en el Espíritu. El canto del Hijo de Dios que ahora es libre para vivir en el Espíritu y no ser más dominado de la carne. Pero yo quiero en esta mañana que podamos meditar en la obra del Espíritu Santo que recibiste en el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Fíjate, si tú lees Romanos capítulo 8, empieza sin condenación. Fíjate lo que dice el versículo 31. 8:37. 8:37, mira lo que dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin condenación, justificado, ahora tienes victoria. Ahora podemos proclamar la victoria que Jesucristo nos ha entregado contra el pecado, contra el mundo,
contra Satanás. Jesucristo derrotó el pecado, Jesucristo derrotó al mundo y Jesucristo derrotó a Satanás. Por lo tanto, nosotros estamos del lado de la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es triste escuchar gente que, ¿sabes?, cree que hay pecados que Dios no puede vencerlos. Y dicen, es que yo soy así y así voy a morir. Te tengo una buena noticia. Jesucristo no quiere que mueras así. Porque si tú viniste a Cristo, Él te recibió tal como eres, de pecador, pecadora que somos, para transformarte. ¿Y qué es la santificación, hermanos? Si me hacen un recuerdo, ¿qué es la santificación? Dijimos, ¿qué es la primer parte positiva de la santificación? Ser semejantes a Cristo. Así que no te va a dejar igual, querido. Si tú dices, es que yo tengo este carácter podrido. No, ese carácter podrido, Dios sabe lo que va a hacer. Lo va a transformar, lo va a cambiar. Es que yo tengo este mal hábito de, me gusta dormir mucho. O me gusta trabajar mucho. O me gusta comer mucho. ¿Cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu problema? Más que vencedores en Cristo Jesús. Cuidado. No podemos nosotros vivir la vida agachados la cabeza pensando que ese pecado me tiene dominado. Estás faltando a la Escritura y no creyendo lo que Dios ya te ha dado, libertad para que puedas ser libre de cualquier atadura. Más que vencedores. Versículo 1, sin condenación. Repite conmigo, sin condenación. Versículo 38, más que vencedor. Repite conmigo, más que vencedor. Y fíjate en el versículo 39, cómo termina este capítulo, es maravilloso. El versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificados por Cristo, sin condenación por Cristo, victoriosos en Cristo. Nadie me separará del amor que es en Cristo. Todo es Cristo, de principio a fin, Cristo. Ahora, este capítulo de Romanos 8 va a hablar del Espíritu. Ahora, antes de seguir en el capítulo 8, quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 14. Juan, el libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 26. Quiero que notes estos versículos porque en estos versículos Jesucristo nos va a ayudar a entender un poco cuál es la tarea del Espíritu Santo por la cual Él vino acá a la tierra, por la cual el Espíritu Santo fue enviado a tu corazón, a mi corazón. Mira lo que dice en el capítulo 14 de Juan, el versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Consolador. Cuando veas en la Biblia el Consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. El Consolador, uno que está al lado para consolarte. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, aquí está la primera tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a recordarnos a los hijos de Dios todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Por eso es importante el discipulado.
Porque en el discipulado tú puedes comenzar a conocer paso a paso las enseñanzas de Jesucristo, para que el Espíritu Santo en el caminar, en el peregrinar, en tu andar cristiano, recuerdes. Por ejemplo, ayer estuvimos con los líderes y vimos cómo uno no llega a la iglesia de la noche a la mañana a ser líder. Uno no dice, hoy me levanto y quiero ser un líder. No, hay un proceso. Desde que vienes del mundo, recibes el Evangelio, aceptas el Evangelio, eres salvo y comienza Dios a hacer un trabajo en las relaciones personales de los unos con los otros, donde Dios te enseña que debes perdonar, dar perdón, recibir perdón, someterte a tus padres, someterte a tus líderes, relaciones, puras relaciones. Vos no sabes por qué siempre me topo con personas coléricas. Dios está desarrollando relaciones. Dios está desarrollando que aprendas a convivir con la gente. Pero después de ser salvo, entras al otro periodo, a la otra etapa, que es ser discípulo. ¿Y ahí qué está trabajando Dios? Está trabajando el carácter, las motivaciones internas. Y entonces ahí Dios te enseña que debes hacer las cosas para la gloria de Dios, porque las motivaciones son importantes para Dios. Y entonces vas aprendiendo que no solamente tienes que relacionarte con las personas, pero tienes que tener un carácter que se asemeje a Jesucristo, porque de eso trata la vida cristiana, de tener buenas relaciones y ser como Cristo. Pero el último de los pasos para llegar al liderazgo, ¿qué hace el líder? Ayer estuvimos viendo, ¿qué hace el líder, hermanos? Los que estuvieron ayer. ¿Qué hace el líder? Sirve. Jesucristo vino para... ¿Tú estás sirviendo? Algunos dicen, no, sí, yo sirvo. Sí. Pero mira, ahora vamos a ver, fíjate que tú puedes servir en la iglesia, pero con malas motivaciones. O sea, sirves, pero no estás preocupado del reino de Dios. Estás preocupado de tu reputación, que la gente te vea que sirves. A Dios no le importa tu reputación, a Dios le importa tu santidad. A Dios lo que le importa es que seas más como Cristo. Y cuando tú comienzas a caminar en la vida cristiana apuntando a ser como Cristo, el carácter de Cristo, la reputación viene. Pero muchos de nosotros en la vida buscamos ser exaltados, aprobados por la gente. ¿Qué dirá la gente? Y entonces Jesucristo comienza entonces a trabajar en tu carácter para llevarte al punto donde Él quiere ponerte, que es servicio. Que aprendas a servir a tu prójimo con buenas motivaciones. No por lo que puedo sacar de la gente, sino por lo que puedo dar a la gente. Y desgraciadamente en estos días vemos muchos líderes con malas motivaciones, predicando el evangelio con malas motivaciones. ¿Cuál es la motivación de la gente? El amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Recién vi un reportaje en la iglesia más grande en Texas, de este pastor Joel Osteen. ¿Cuánto pagó el último pago que hizo? $100,000. $100,000 pagó y dijo, ya somos dueños del Coliseo de la Arena en Texas. No sé por qué lo dijo, no sé por qué lo programó, no sé por qué lo compartió. Pero cuidado las motivaciones.
¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué cuando sirves? ¿Por qué sirves? Ahora mira, volviendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él dice que cuando venga el Consolador, Él enviará al Padre y Él os enseñará todas estas cosas, estas enseñanzas vas a recibir de parte del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 15, versículo 26, mira lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo se llama otro nombre que es el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. O sea, no solamente es el Espíritu, el Consolador, pero también el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, porque Él fue el que sopló la revelación verdadera a los apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, tenemos la verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de mí? ¿De quién? De Jesucristo. O sea que la tarea del Espíritu Santo, mi querido, es provocar en ti un conocimiento de quién, de Cristo. Provocar en ti que tú conozcas cada vez más y mejor a Cristo. Me encanta cuando Jesucristo estaba con los discípulos y le dijo a Pedro, Pedro, ven acá. Pedro, dime algo. ¿Quién dices que yo soy? Y Pedro seguramente estaba ahí cancherito, ¿no? Con el maestro de los maestros. Sí, pero claro, maestro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Canchereando seguramente, diciéndole a los otros, ¿cómo sé? Pero Pedro no se dio cuenta las motivaciones con las que le estaba diciendo. Porque Jesucristo le dijo, sí, Pedro, no te exaltes mucho porque mi Padre te reveló que la respuesta que acabas de dar, es mi Padre el que te reveló. No es porque tú quisiste o tú sabías, es que mi Padre te revela. Y es lo mismo, cuando está el Espíritu Santo con nosotros, caminamos con el Espíritu Santo, andamos con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos revela la verdad del Padre y del Hijo. Cuando estamos escudriñando la Escritura y entonces el Espíritu Santo trae iluminación, ¿quién es el Hijo? Pero la historia de Pedro no terminó allí, porque fíjate, en un momento Pedro estaba iluminado por el Espíritu Santo y dijo y contestó bien. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, tienes una A. Pero momento después le dice Jesús, Pedro, tengo que decirte algo. Tengo que morir, ir a la cruz, morir y al tercer día resucitar. No, Señor, no se te ocurra hacer eso. Yo daré mi vida por ti, pero no permitiré que mueras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no entiendes mis planes. En un momento lleno del Espíritu Santo, en un momento el Espíritu Santo le ilumina a decir una verdad importantísima para el cristianismo. Siguiente momento, estaba de pana con Satanás. Estaba pensando como Satanás. No, que no te acontezca. No vas a morir. Que te queremos vivo. Queremos que gobiernes, que reines, que nos hagas parte de tu reino aquí ahora. Queremos ahora un líder. Pedro no entendía. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que revelarte las verdades, porque Él vino para eso, para revelarte las verdades. Hermanos, déjame seguir con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, según capítulo 15, versículo 26, Él viene para dar testimonio acerca de Jesucristo.
dar testimonio acerca de Jesucristo. Saltemos al capítulo 16. Al capítulo 16. Y mira, aquí el versículo 13 dice: pero cuando Él venga, el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y el versículo 14, mira, este es clave, dice: Él, ¿quién Él? El Espíritu Santo, el Consolador, el verdadero, dice: Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la tierra ahora mismo, en el corazón, en las vidas de las personas? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Buscando, empujando que el creyente, que el Hijo de Dios glorifique al Padre, glorifique al Hijo. ¿Sabes? Algunos parece que no están en la onda del Espíritu Santo, porque quieren ser autoglorificados. Y tu tarea y mi tarea no es glorificarme a mí, no es glorificar a ningún hombre, no es glorificar a ninguna institución, a ninguna iglesia, glorificar a Él. Esa debería ser la motivación más grande para la iglesia. Lo que hago, lo que digo, para la gloria de Él. Porque de eso se trata la tarea del Espíritu Santo de Dios, glorificar al Hijo. Cuando tú salgas de este lugar, espero que tú puedas ver qué hermoso, qué precioso, qué grandioso es nuestro gran Dios Jesús. Y salgas y glorifiques a ese Jesús. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Así que tú y yo necesitamos ponernos en la onda del Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Porque es la única manera que vas a ser bendecido, hermano, y bendecida. Cuando te pongas en contacto y actúes con el Espíritu Santo mano a mano, hombro a hombro, y juntos caminemos haciendo lo que el Espíritu Santo vino a hacer, glorificarle al Hijo. Ahora sí, regresemos a Romanos capítulo 8. Ya sabiendo entonces que para qué está el Espíritu Santo, yo quiero que notes aquí, mira lo que Pablo dice, versículo 2. Y esto es interesante porque vas a ver que hay dos leyes. Dos leyes. Dice así, mira, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Viste? ¿Notaste aquí las dos leyes? La ley del Espíritu, primera ley. Y la otra ley, la ley del pecado o de la carne. Hay dos leyes. Espiritualmente en este mundo hay dos leyes. La ley del Espíritu, que pertenece a Dios, y la ley de la carne o del pecado, que pertenece a Satanás. Pero acuérdate, ya Jesucristo nos enseñó que Él nos libertó. Él ya nos dio la autoridad, la capacidad de decirle no al pecado. Entonces aquí hay dos leyes. A propósito, fíjate que es interesante. Los que hemos tenido esta experiencia de volar, ¿cuántos han volado en un avión? ¿Te has preguntado por qué el avión no se cae? ¿Por qué el avión no se cae? Porque si yo tiro algo pesado, por ejemplo, si yo tiro esto, se cae. Imagínate un avión, ¿por qué no se cae? Porque hay una ley que supera a la ley de gravedad. Porque la ley de gravedad dice que todo cuerpo pesado tiende a caer
al centro de la tierra. Algo pesado cae, el avión debería caer, pero para que el avión no caiga, el hombre, en la sabiduría que Dios le dio al hombre, el hombre sobrepasó la ley de la gravedad y descubrió una ley que se llama la ley de la aerodinámica, que a mayor velocidad, mayor altura. A mayor velocidad, mayor altura. Esa es la ley de la aerodinámica. O sea, el avión no cae porque hay una ley mayor a la ley de la gravedad. Bueno, en la vida espiritual, hermano, en la vida espiritual hay dos leyes. La ley del pecado y la ley del espíritu. Ahora, Dios te dio al espíritu para romper la ley del pecado. La ley del espíritu es mayor, es superior a la ley del pecado. Pero fíjate, es interesante que Pablo va a explicarnos estas dos leyes y que eres tú el que decide en qué ley vas a vivir. Mira lo que dice, versículo 3. Bueno, el 3. Vamos a saltar al 4 porque el 3 quiero explicarlo luego. Dice el 4, mira, para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La ley del Espíritu, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Ya Pablo ahora te explica que has sido justificado, no más condenación, victorioso en Él. Entonces ahora ya no necesitas andar sujeto a la ley de la carne, a la ley del pecado. Ahora necesitas saber que estás libre para vivir en la ley del Espíritu. Wow. Andar. Entonces, la primera palabra aquí importante es andar en el Espíritu. Para que puedas disfrutar esta ley del Espíritu, tienes que andar con el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ahora que tienes la ley del Espíritu, tienes que pensar en el Espíritu, con el Espíritu. Andar en el Espíritu, con el Espíritu, pensar con el Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ves? Hay resultados de ocuparse en el Espíritu, es vida y paz. Pero el ocuparse en la carne es muerte. Entonces Pablo está dando esos contrastes de o estás caminando en la ley de la carne o estás caminando en la ley del Espíritu. Tú eliges. Versículo 7. Pero en cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ves? Pablo mismo te dice, si vas a seguir caminando en la carne vas a estar contra Dios. Vas a seguir viviendo contra Dios, vas a seguir pensando contra Dios, vas a seguir viviendo un estilo de vida contra Dios. Versículo 7 dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Claro, ¿cómo puedes agradar en la carne a Dios? No se puede. Pero algunos cristianos todavía piensan que pueden hacer cosas carnales con buenas motivaciones. No puedes agradar a Dios haciendo cosas carnales con buenas motivaciones. Es como si vos le dijeras a tu esposo o a tu esposa, mi amor, yo te amo, déjame, te voy a lavar los pies. Oh, qué interesante. ¿Quieres lavarme los pies? Pues lávame los pies. Y ella llega y el agua está, pero que hierve como para cocinar pollos. Hizo algo bueno, aparentemente, pero con mala actitud, con una mala motivación. ¿Quiso quemarle los pies realmente? ¿O quiso lavarlos? ¿Qué quiso? La motivación. Pero estás haciendo algo bueno, pastor, si yo estoy en la iglesia, yo sirvo, yo diezmo, ¿cuál es tu motivación? ¿Es glorificarle a Dios? ¿O es para que la gente te vea?
cuando estás caminando con el Espíritu, pensando en el Espíritu, vas a agradar a Dios. Pero cuando seguimos en la carne, seguimos en el pecado, seguimos insistiendo con esas malas actitudes, no se puede agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es importante porque fíjate, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate cómo empezó el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que tienen el Espíritu, para los que caminan en el Espíritu, para los que andan en el Espíritu, para los que piensan en el Espíritu, para los que deciden con el Espíritu. Esto es una cuestión de dónde estás, con quién caminas, quién es tu compañero, quién es tu paracleto, quién es tu consolador, con quién andas. Me encanta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si vos vas al Génesis, Dios crea a Adán y Eva, y capítulo 1 y capítulo 2 vas a ver que dice que Dios, ¿qué dice? Andaba en el huerto, se paseaba en el huerto y caminaba con Adán en el huerto. Y eran panas, eran compañeros, eran amigos. Dios estaba contento de Adán, Adán estaba contento de Dios. Vivían bien, hermoso, en el jardín, un lugar perfecto, un ambiente perfecto. Pero pronto llegó el pecado, capítulo 3, ¿qué pasó? La relación entre Dios y el hombre se malogra, se corta, y entonces ahora el hombre, en vez de estar caminando con Dios, ahora prefiere esconderse de Dios. Antes estaba hablando con Dios, su corazón con Dios, su mente con Dios, su voluntad con Dios. Ahora decide conectarse con el enemigo de Dios. Ahora la mente del hombre está sujeta a Satanás, sus emociones a Satanás y su voluntad a Satanás. Ya el hombre no camina con Dios. Enoc, vas a ver más adelante un hombre que dice, Enoc caminó con Dios. Es una frase tan sencilla, pero dice mucho. Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Ves qué interesante, qué diferente es aquellos que caminan con Dios? Hoy tú y yo estamos en el tiempo de caminar con el Espíritu Santo, de pensar con el Espíritu Santo, de andar con el Espíritu Santo, de hacer que el Espíritu Santo sea una realidad en mi vida diaria. No es simplemente para, sí hay Espíritu Santo, pero ¿para qué sirve? No sé. Es el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado. Ahora, fíjate, en el versículo 10, vamos al versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, volvamos un poquito al 11 porque quiero que notes esto. Mira, dice el 11, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Para aquí un rato, para aquí. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en nosotros. Ahora mira, esto es interesante. En el Antiguo Testamento, Dios decidió morar ¿dónde? En un tabernáculo. Pero Israel era un pueblo escogido por Dios y era la presencia de Dios lo que hacía que Israel sea diferente al resto de los pueblos, ¿o no? Era la presencia de Dios que los demás pueblos, cuando miraron a Israel, a este pueblo,
Tenían miedo de Israel. Era la presencia de Dios. Y cuando vimos en Éxodo 19, cuando Moisés la semana pasada estuvo cara a cara con Dios y recibió las 10 leyes de parte de Dios, ¿te acuerdas? La presencia de Dios dice que se presentó en una nube. La nube llamada la Shekinah, la gloria de Dios, bajaba, descendía y humeaba el santuario. Nadie podía entrar al santuario. La gloria de Dios estaba presente. Había fuego. Nadie podía acercarse. La gloria de Dios estaba en Israel. Por lo tanto, el pueblo tenía que santificarse porque Dios estaba en medio del pueblo. Ahora, ¿Israel entendió eso? No, Israel no entendió, menospreció la presencia de Dios. Porque recuerdan, Moisés subió otra vez al monte y cuando Moisés estaba en el monte 40 días y Moisés no bajaba, ¿qué hizo el pueblo? Aarón, no baja Moisés, haznos ídolos. Haznos ídolos. Y Aarón mandó a que todas las mujeres y todas las tribus traigan oro, alhajas y pusieron en fuego y sacaron de toda esa fundición un ídolo y dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿What? Cuando Moisés bajó, se dio cuenta que el pueblo había hecho un ídolo, agarró al ídolo, lo hizo fundir, lo puso en agua y les hizo tragar el agua a todos los judíos y dijo, los que quieran seguir a ese ídolo, a este lado, y los que quieran seguir a Jehová, a este lado conmigo. Les hizo tragar toda esa fundición que habían hecho del ídolo para que se convirtiera en excremento, porque eso es un ídolo, un excremento delante de Dios. Ahora, fíjate qué increíble, el Antiguo Testamento nos enseña que la presencia de Dios es importantísima, ¿o no? ¿Dónde está ahora el Espíritu Santo? ¿Es o no es importantísimo que yo entienda eso y me comience a vivir con el Espíritu Santo para dejarle que el Espíritu Santo obre en mi vida de tal manera que yo glorifique al Hijo, que yo me santifique porque la presencia de Dios está en mí, hermano? Hay una unión mística, una unión inseparable. La presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida es esa unión mística que te permite vivir en el Espíritu para poder agradarle al Padre. Ahora, para terminar, fíjate, algunas cosas que hace el Espíritu Santo. Una vez que viene el Espíritu Santo a morar, a habitar en tu corazón, en tu vida, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces mira lo que sucede. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La primera evidencia de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es que tú eres ¿qué? Guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, mira, esto es muy importante en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros queremos tomar decisiones? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer buenos negocios? ¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien? ¿Cuántos de nosotros queremos no fallar, no fracasar? ¿Qué necesitas? Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y sabes, la mejor forma de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios nos enseña la palabra, que es a través de su palabra. ¿Quieres ponerte de novio? Díselo al Espíritu. ¿Quieres escoger una carrera? Díselo al Espíritu. ¿Quieres hacer un negocio? Conversa con el Espíritu. Y tú y el Espíritu tomen una decisión que seguro va a glorificar al Padre, que va a glorificar al Hijo. ¿Cuántos han usado el GPS?
Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Te has perdido? Yo sí me he perdido, pero es por mi culpa, porque puse otro estado, o puse otra calle, o puse otro número, pero yo hice mal el error, yo hice el error. Pero el GPS, cuando pones todo correcto, ¿te lleva o no? Bueno, el Espíritu Santo es tu GPS espiritual. Díselo a Él, coméntalo a Él, habla con Él. Y vas a ver que los resultados, vida y paz, vida y paz. Pero ¿qué más cuando tú dejas que el Espíritu Santo y caminas con el Espíritu Santo? No solo vas a experimentar la guía, fíjate el 15, pues habéis recibido el Espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Has sido adoptado por el Padre, por el Hijo, y el Espíritu Santo de Dios va a estar contigo para recordarte que eres un hijo de Dios y que como hijo de Dios tú y yo somos llamados a glorificarle al Hijo. Es la única manera de poder llamar a Dios papito, es por el Espíritu Santo de Dios. Es triste escuchar mucha gente que se refiere a Dios como el viejo que está arriba, o el cuate, y yo no sé qué palabras blasfemas usan para dirigirse a Dios, cuando el Espíritu Santo es el que va a poner en tu boca palabras de respeto, de adoración. Lo que hemos hecho esta mañana, adorar a Dios, a este Dios soberano, a este Dios omnisciente, omnipotente. Adorar es el Espíritu Santo que hace que tú pronuncies palabras de adoración al Padre, al Hijo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué precioso, qué increíble. Sabes, yo no soy quien ni nada ni nadie para decirte si eres o no eres una hija de Dios. Nadie puede decir, este sí es hijo, esta no es hija. Nadie. Es el Espíritu Santo, si es que está el Espíritu Santo dentro de ti, es el que va a dar testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¡Wow! Así de importante es tu relación con el Espíritu Santo, para que ya no vivas en la carne, sino que vivas con el Espíritu Santo para que tengas victoria y seas más que vencedor. Una más, fíjate, versículo 17, y aquí entramos a otro tema interesante también que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice el 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes? La parte en la vida cristiana en la que nos toca padecer por diversos motivos, ¿sabes? Es el Espíritu Santo de Dios que va a tomar esa aparente tribulación para convertirlo en algo glorioso. Fíjate lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Quién te va a dar a entender que lo que estás pasando aparentemente negativo, aparentemente que es una prueba, una tribulación? ¿Quién te va a dar a entender que ese aparentemente dolor ahora es para un glorioso futuro que te espera cuando tú puedas pasar esa prueba? Es el Espíritu. Es el Espíritu. Si podríamos nosotros salir aquí con el deseo, con el ansia de Señor, que todos los días, cada día que me levanto, Señor, quiero el Espíritu Santo que me llene, para que el Espíritu Santo sea el que me guíe, para que el Espíritu Santo sea el que me dirija hacia el Padre, hacia el Hijo, para que el Espíritu Santo ponga esta seguridad en mí como hijo de Dios.
Y por último, hay más, pero mira, quiero ir al último en el versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué hace el Espíritu Santo por los santos? Intercede. A veces, hermanos, uno no sabe ni cómo orar. A veces uno quisiera decirles palabras de Dios, pero uno no sabe. Y sabes lo lindo que el Espíritu Santo sí sabe cómo llevar esas oraciones, esas peticiones que tú estás haciendo al Padre, para que puedas llegar al Padre en la voluntad del Padre y el Padre pueda contestar en su voluntad, en sus planes y en sus propósitos. Capítulo 8 de Romanos nos habla cómo vivir con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, has sido justificado, no más condenación, ahora camina con el Espíritu Santo de Dios. Camina con el Espíritu Santo de Dios, anda con el Espíritu, piensa como el Espíritu, ocúpate en el Espíritu, vive en el Espíritu. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Ahora que Silvia estuvo lejos de mí, yo decidí caminar con el Espíritu. ¿Y sabes qué hice? Sí te conté, ¿no? Compré una serie de videos que los próximos mensajes es conociéndole al Dios desconocido. Y me pasé escuchando quién es el Dios desconocido que la gente no conoce, pero que está en la Biblia. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú haciendo para diariamente caminar con el Espíritu? ¿Cómo te comunicas con el Espíritu? Yo te voy a dar una pequeña ayuda. Mira, caminar con el Espíritu, porque ese es el mandato de Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para poder estar lleno del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, es vaciarte del pecado. Eso quiere decir que tienes que comenzar a hacer en ti algo diario y continuo, confesión y arrepentimiento. Confesión de tu pecado y arrepentimiento de tu pecado. Porque esa es la forma, según Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda. ¿Tú crees eso? Y eso vas a tener que hacerlo todos los días. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? No volver a hacerlo, darme un giro de 180 grados, no volver a hacerlo. Cuando hagas eso constantemente, consecutivamente en tu vida, vas a ver cómo el Espíritu Santo va a tomar tu vida de tal manera que el Espíritu Santo va a mostrarte una cosmovisión diferente de la vida. Te va a dar ideas correctas, emociones correctas, decisiones correctas. Algunos piensan que caminar con el Espíritu, vivir en el Espíritu, es algo místico, como que tengo que hablar en lenguas para andar en el Espíritu. Tengo que andar haciendo milagros, sanidades para estar en el Espíritu. La mayor obra del Espíritu Santo va a ser transformar tu carácter como el de Cristo, para que Cristo sea glorificado. Por un lado y por otro lado, el Espíritu Santo te va a dar el poder
para que dejes de hacer ese hábito pecaminoso y continúes creciendo en el conocimiento de Él. Así que esa es la vida cristiana, hermanos. Romanos capítulo 8, vivir con el Espíritu Santo. Porque ya estás justificado, ya no estás condenado y ahora disfruta de esa comunión con el Espíritu Santo de Dios que Él te ha dado. Yo espero, hermanos, que como iglesia nosotros podamos hacer estas diferencias bien importantes en nuestras vidas, porque de esto trata lo que mientras el Señor, cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino, nació como un niño, murió, fue sepultado, resucitó, se fue al cielo, pero Él dijo que vendrá otra vez para reinar 1000 años en la tierra, mientras el tiempo de su primera venida y su segunda venida, estamos aquí en el tiempo de la iglesia. ¿Y por qué está aquí la iglesia? Es porque Dios está haciendo una iglesia santa y pura y sin mancha para Él. De eso trata la iglesia. De que tú aprendas a caminar con el Espíritu Santo de Dios para glorificarle al Hijo. De eso trata. No trata de otras cosas más rembombantes, más impresionantes. No, trata de aprender a ser más como Cristo, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, esperamos que esta mañana Romanos 8 nos haya ayudado para poder esta semana continuar en esta tarea. Oremos, hermanos.